Y bien, es momento de la entrevista y ya se encuentra con nosotros el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. En estos días se va a discutir, se va a reanudar la discusión sobre la bicameralidad, ¿no? Se ha estado discutiendo mucho y hay muchas posiciones encontradas, tanto a favor como en contra. Para comenzar, por favor, ¿en el Perú ha existido un parlamento bicameral? Bueno, desde inicio de la República hasta el golpe de 1992, nuestro país ha tenido un diseño de parlamento bicameral. Es con la Constitución de 1993 que este parlamento se convierte en unicameral, que es lo que tenemos ahora y que lo que se discute ciertamente, como lo has señalado, es volver al diseño de parlamento anterior, ¿no? Pero a lo largo, repito, de la historia de la República, hemos tenido en las 11 constituciones parlamentos bicamerales, es decir, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. En ese sentido, ¿qué países tienen un parlamento unicameral o bicameral? Bueno, acá hay una discusión sobre las ventajas o desventajas de cada uno de los diseños, pero por ejemplo, viendo un poco el mapa de los países, encontramos, por ejemplo, en América, los países que tienen una sola cámara son los países pequeños, por ejemplo Centroamérica, ¿no? Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, son países pequeños, no solamente en territorio, me refiero también en población y número de electores, ¿no? Parlamentos que van de 70, 60, hasta 50 y tantos escaños. Pero en América del Sur hay 3 países que no son tan pequeños o que no son pequeños y que tienen una sola cámara, Venezuela, Ecuador y Perú. Pero ¿cuándo estos países pasaron de ser bicamerales a unicamerales? Después de un golpe de Estado o gobiernos autoritarios. Convirtieron entonces sus parlamentos en unicameral. Y si uno va al resto del mundo, encuentra en casi todas las democracias estables parlamentos bicamerales, salvo en los países excomunistas, aún ahora, por ejemplo, en Cuba es unicameral y de esta manera también ese tipo de parlamentos. En concreto, las democracias estables, duraderas, con instituciones más sólidas, son bicamerales. Perfecto. Entonces ahora le pregunto, en el dictamen de la bicameralidad ya hay funciones para el Senado, pero ojo ahí, no parecen ser las mismas funciones de los senados anteriores. Me refiero a la Constitución del 79, por ejemplo. Ciertamente. La Constitución del 79, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tenían obviamente algunas funciones separadas, pero, por ejemplo, en el orden legislativo podía presentarse un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y la revisaba a senadores. Y al revés, podía ingresar a senadores y lo revisaba a diputados. Es lo que se llama parlamentos simétricos. Pero el dictamen que ahora se presenta le llaman asimétricos, quiere decir que los proyectos y las leyes se aprueban en diputados y pasan a senadores para su revisión, para que éstas sean efectivamente aprobadas. Pero además el Senado tiene, a su vez, funciones como, por ejemplo, la elección de los cargos altos de la administración pública, y la Cámara de Diputados además acusa a las autoridades ante el Senado. Es un diseño que personalmente creo que es mejor. En esa parte, el dictamen creo que es un avance. Ya, ahora he visto que usted ha estado leyendo que en sus artículos escribe mucho sobre el número de congresistas, ¿no? Ahora, justamente uno de los temores quizás de la población es que se aumente el número de estos congresistas y con el sistema bicameral ciertamente esto sucederá, ¿no? Entonces, coméntame, ¿no es suficiente el número de congresistas que contamos ya? Bueno, este es un tema efectivamente complicado y a su vez ha sido casi el tema alrededor del cual se ha estado debatiendo mucho de parte de la opinión pública. No quiere más congresistas. Y esto tiene que ver con el desempeño del Congreso. Salió hace poco una encuesta en donde la aprobación del Congreso se reduce casi 7%. Es de lo más bajo que hemos podido encontrar. Ciertamente esto valora a la población y dice no queremos más congresistas. Pero hay que decir lo siguiente. En el momento del golpe del año 92, éramos alrededor de 12 millones de electores y teníamos un parlamento de 240 congresistas, 180 diputados y 60 senadores. Ahora hemos más que duplicado ese número,
de alrededor de 25 millones de electores y tenemos solamente 130 congresistas. Pero claro, la población dice que importa, no, sí importa mucho. E importa mucho porque, por ejemplo, territorios tan grandes como Loreto, territorios tan grandes como Pucallpa, tienen escasos números, porque claro, su población es menor, pero están dispersas. Es muy difícil relacionarse con los electores en un territorio tan grande. El Perú es el quinto país de toda América Latina en número de población. Y sin embargo tenemos el Parlamento en número de escaños 14º, muy por debajo. Estamos subrepresentados. Chile, Ecuador, Bolivia, que son los cercanos, los vecinos, siendo mucho menos en términos de población, tienen parlamentos en un número mayor. Uruguay, un país muy pequeño, tiene 129 congresistas. ¿Esto tiene importancia? Sí tiene importancia. Y entonces ciertamente se va a crecer. Se debe crecer. El tema es cómo. Si se discute solo el total, la gente lo va a rechazar, pero hay que preguntarle a los de Tacna si quieren más congresistas, probablemente sí. Pero doctor, entonces bajo esa lógica, en algunas regiones, como usted ha señalado, solamente tienen un representante. La Madre de Dios. Exacto, en Madre de Dios. Pero en Lima tenemos 44, si no, más no. 34. 34, si más no me equivoco. Sí. Entonces, en este sentido, la mayoría de limeños no sabe quiénes son sus representantes, y tenemos Claro, 34. Así es un buen ejemplo, porque cuando muchos, vale decir 34, representan a muchos, vale decir, en términos electorales, cerca de 9 millones, la representación se diluye. Tiene que haber más cercanía, y para que haya más cercanía, entonces las circunscripciones tienen que dividirse en menos números de congresistas. Vale decir, en el caso de Lima, habría que dividir Lima en diferentes sectores, de tal manera que, por ejemplo, la agrupación de algunos distritos pueda tener 3 congresistas. Estoy absolutamente seguro que, para empezar, se va a reconocer quiénes son los congresistas. A reconocerlos puede interpelarlos, pero también que ellos canalicen sus demandas. Este es un problema que también se tiene que discutir, que no se está discutiendo lamentablemente en el dictamen de la Comisión de Constitución y que mañana se va a reiniciar el debate. Ahora, doctor, un dato muy importante es que en diciembre del 2018 los peruanos votamos nos pronunciamos justamente en un referéndum, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mayoría votó en contra de este proyecto bicameral, ¿no? ¿Eso no sería en contra de la voluntad de los peruanos, digo yo? Bueno, este es también otro argumento que es un argumento que pesa, pero que habría que aclarar y que no se está aclarando lamentablemente bien de parte de un Congreso que la gente efectivamente rechaza. El año 2018, el expresidente Vizcarra presentó 4 proyectos de reforma constitucional que debían pasar por el Congreso. Uno de ellos es la bicameralidad. Si lo presentó era porque estaba a favor de la bicameralidad. El tema fue que cuando pasó al Congreso, el Congreso debatió y varios de los artículos fueron distorsionados. El presidente Vizcarra dio marcha atrás y luego persuadió a la gente para que vote por el no. Pero no se recuerda que en ese momento la opinión pública estaba a favor de la bicameralidad. Ojo, entonces es la bicameralidad o ese proyecto de bicameralidad, y lo que se votó es contra ese proyecto de la bicameralidad. Claro, porque la mayoría era sí, después no, prácticamente. No, así fue. Incluso la campaña era sí, no. No, exacto. Ya, pero porque hubo un cambio. Entonces, nuevamente, no se vota contra la bicameralidad en general, sino contra ese proyecto bicameral. ¿Este proyecto bicameral es el mismo? No. Es como decir, por ejemplo, yo estoy en contra de un tipo de edificio, pero no quiere decir que estoy en contra de todos los edificios. Efectivamente, el Congreso o el Parlamento es un tipo de edificio institucional. Pero además lo siguiente, la propia norma señala que pasado un año, o no antes de un año, uno puede volver a discutir justamente proyectos de ley de esta naturaleza, en este caso de modificación constitucional. Finalmente, ¿qué observaciones tiene al dictamen justamente de la Comisión de Constitución, ¿no? ¿Se debería aprobar en esta legislatura que se ha extendido demasiado? Bueno, yo creo que no, porque hay una seria resistencia que es necesario superar. El problema del Congreso es el propio Congreso, porque no tiene legitimidad, porque no ha abierto el debate.
Pero ¿cuáles son las observaciones? Uno, el artículo 99, que claro es muy importante para el Jurado Nacional de Elecciones. Aún ahora, porque no se sabe la modificación de este dictamen, quiere incorporar a las autoridades electorales como sujeto de ser pasibles de denuncia constitucional. Esto no puede ser, creo que se ha extendido ya en el debate. En segundo lugar, se quiere extender a 3 las iniciativas para disolver el Parlamento, ahora son 2, llevarlas a 3 para disolver el Parlamento si es que se censura gabinetes o se niega cuestión de confianza. Esto es se inclina el poder, digamos, hacia el Congreso, y esto creo que va en contra justamente del equilibrio de poderes. Finalmente, hay varios artículos que creo que son discutibles. Se necesita más tiempo, no es necesario correr. Finalmente, este diseño de Parlamento funcionaría a partir del año 2026. Repito, este es un tema, y otro tema que está añadido, que es muy cuestionable, aun cuando yo personalmente estoy a favor, es la reelección de los congresistas. En consecuencia, creo que, si bien es cierto, mañana se reanuda, es necesario que el Parlamento entienda que esta es una de las grandes reformas. Esta es la reforma más importante y se requiere tiempo, se requiere persuasión, se requiere llamar a una suerte de conjunción de esfuerzos, sociedad civil, academia, que casi por unanimidad está a favor de la bicameralidad. Sin embargo, el Congreso se ha cerrado en sus propias fronteras para discutir un tema tan importante como es la bicameralidad. Claro, exacto, porque si hubiera reelección de congresistas, en todo caso terminarían sus proyectos, que la mayoría son extendidos, ¿no? Claro, porque si es que imaginemos un hipotético caso de adelanto de elecciones, si es que se aprueba esto, ellos podrían ser reelegidos, si es que se aprueba. Exacto. Yo personalmente creo que está bien, pero la forma como ellos lo toman aparece como aprovecharse de esta oportunidad. Y ese es uno de los grandes problemas de este proyecto, los propios congresistas. Muy bien, muchas gracias, doctor, por haber venido. Nos ha hecho ustedes. Aclarar este panorama. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bien, es momento de ir a una pausa, pero retornamos.